Para el día de hoy tenemos programada la sesión del sensor infrarrojo, ¿sí? Que justamente va a formar parte de nuestro proyecto de presentación para el evento que va a haber al final de la capacitación, ¿sí? Entonces, miren, en la primera parte tenemos que enfocar la construcción del sensor infrarrojo, es decir, cómo vamos a acoplar el sensor infrarrojo a nuestro robot Sumo, que ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, en la guía de construcción PDF que ya le he compartido por el grupo, ¿sí? A lo que tenemos que llegar es esto, ¿sí? Tenemos el robot Sumo que ya lo hemos construido y tenemos que conectar el sensor infrarrojo. Este es el sensor infrarrojo y tenemos que conectarlo de la siguiente manera, ¿sí? Con un cable para el lado derecho, ¿sí? Al lado derecho del robot, porque el sensor se va a conectar en los puertos, puede conectarse en el puerto 3 o en el puerto 4. Entonces tenemos que trabajar el sensor al lado derecho, ¿sí? Entonces, voy a repasar la guía de construcción para que todos podamos construirlo, ¿sí? A ver, aquí precisamente tenemos la guía de construcción. A ver, empezamos. En primer lugar, como indica la guía, esta es la guía de construcción del sensor infrarrojo en posición lateral, ¿sí? Recordemos que existen dos posiciones donde podemos poner el sensor infrarrojo. Una es en la posición lateral, que vamos a enfocar el día de hoy, y hay otra posición que es en posición frontal. Esta posición frontal, ¿sí? Es para el proyecto de robot seguidor de línea, ¿sí? Pero en este caso estamos trabajando el robot Sumo, entonces por lo tanto tenemos que colocar el sensor en posición lateral, ¿sí? Entonces, ya sabemos la definición del robot Sumo. Es un robot de competencia que se enfrenta a otro robot sobre una superficie circular. El objetivo es sacar al oponente de esa superficie circular, ¿sí? Y tiene, entre las características más importantes del robot es que cuenta con una rampa, ¿sí? Con esta rampa que estamos enfocando aquí. Y esa rampa va a servir para empujar y para proteger al sensor ultrasonido, ¿sí? Entonces, esa rampa ya la tenemos construida, ya la tenemos ensamblada, ¿sí? Y de la misma manera, todo el robot está ensamblado, como la placa, las ruedas, la rampa, el sensor ultrasonido, y solamente nos faltaría colocar el sensor infrarrojo, ¿sí? Entonces, para colocar el sensor infrarrojo que lo tenemos en pantalla, ¿sí? El paso 1 es identificarlo, ¿sí? Todos tenemos ese sensor infrarrojo. Pero nos damos cuenta que para ensamblarlo, ¿sí? Para ensamblarlo, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es colocar un perno de 20 milímetros y 2 tuercas para sujetar el perno, ¿sí? ¿Cómo colocamos el perno, profesor? Así como está indicando la figura, ¿sí? Primero colocamos un perno de 20 milímetros, ¿sí? Por el orificio del sensor. Profesor, ¿cuál orificio? No veo ningún orificio. Aquí está el orificio, ¿sí? Por ese orificio. Colocamos el perno de 20 milímetros. Acto seguido, para sujetarlo, necesitamos colocar 2 tuercas, ¿sí? Aquí hay una imagen colocando la primera tuerca y en segundo lugar está la segunda imagen colocando la segunda tuerca, ¿sí? Luego tenemos que repetir el proceso para ambos lados de los orificios del sensor, ¿sí? Como podemos ver ahí, tenemos un perno de 20 milímetros, las 2 tuercas y finalmente el otro perno y las 2 tuercas, ¿sí? Acto seguido, una vez, a ver, por favor, atención, yo voy a dar todos los pasos, ¿sí? Todos los pasos y al final ustedes deben de ensamblarlo, ¿sí? Presten atención primero para todos los detalles y después lo van a ensamblar. Entonces, prosigo. Tenemos los dos pernos de 20 milímetros y 2 tuercas para cada uno, ¿sí? Después tenemos que colocar el cable RJ, ¿sí? En la posición que se está mostrando en la figura, ¿sí? Y después de que tenemos colocado el cable, viene la colocación del sensor con cable y ya con los pernos, ¿sí? De esa forma, ¿sí? El cable viene hacia atrás, ¿sí? Y el sensor quedaría de la siguiente forma, así. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar el perno a la estructura con una tercera tuerca,
¿sí? Con una tercera tuerca. ¿Por ambos lados, profesor? Sí, por ambos lados, como se muestra en la figura. ¿Sí? Y después de eso ya tendríamos colocado el sensor, como se muestra en la figura número 7, ¿sí? O en el paso número 7. ¿Ah? Ahora, obviamente, para colocar este sensor, ¿sí? Tenemos que desconectar la placa, ¿sí? Es decir, tendríamos que desconectar esta placa de aquí encima, el acrílico con estos 4 pernitos. 1, 2, aquí 1, 2, 3 y 4. Sacamos esos 4 pernos, ¿sí? Y procedemos a colocar. Yo les voy a hacer una demostración para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarmar estos 4 pernitos, el primero que estoy haciendo, ¿sí? Hasta que salga correctamente, ahí está. El otro pernito también lo soltamos. Y por favor, recuerden, el sensor tiene que ir colocado al lado derecho, ¿sí? Si lo colocamos al lado izquierdo, no, tiene que ser al lado derecho, ¿ya? Por la restricción de que tiene que ir colocado, ¿sí? Tiene que ir colocado el cable en los puertos 3 o 4, ¿sí? Por eso lo conectamos en esa posición, ¿ya? Entonces, vamos desarmando. Acá está el otro pernito, ¿está? Finalmente, el tercer pernito, ahí está. Y el cuarto pernito que ya estaba sacando. Ya está. Listo. Después, ¿qué vemos? Vemos que ya tenemos acceso a la placa, al soporte principal, que es este de aquí. Simplemente hacemos esto y aquí ya, para tener mayor comodidad, también desconectamos los motores, ¿sí? Ahora, recuerden, el motor izquierdo, que es este de aquí, el motor izquierdo tiene que estar conectado en el puerto M1, ¿sí? Ahí tiene unas etiquetas. El motor izquierdo en el puerto M1, ¿no? Entonces, para no olvidarme, ya les estoy recordando eso. ¿Cuál es el motor izquierdo? Este de aquí es el motor izquierdo. Ya está. Y el motor derecho en el conector M2, ¿sí? O en el puerto M2. Y ya está. Listo, entonces tendríamos esto. Ahora, como les digo, ¿no? Tienen que seguir los pasos y llegar hasta este punto, ¿sí? Para eso, vamos a darles un tiempo máximo de unos 20 minutos para que puedan realizar todo ese proceso, ¿sí? Y finalmente, la presentación de la evidencia sería una foto del sensor colocado en esa posición, ¿sí? Como pueden ver en la figura y como pueden ver aquí en la imagen, el sensor tiene los 2 pernos ahí y el perno exterior para conectar, ¿sí? Vamos a esperar unos 20 minutos, será suficiente para lograr ese resultado. Háganlo con calma, ¿sí? Háganlo con calma. Las instrucciones están en la guía, ¿sí? Hay fotos. Y es muy sencillo en realidad. En realidad es muy sencillo de lograr. ¿Sí? Entonces conectamos el sensor y mandamos la foto como evidencia de haberlo logrado. Muy bien, excelente. Ya vemos que un compañero ya está enviando su evidencia. A ver, atención, es importante que pongamos el número de tuercas específico que estamos indicando en la guía, ¿sí? Es el perno y 2 tuercas, ¿sí? 2 tuercas. ¿Cómo debería quedar? Así, como se muestra en la figura. Así debería quedar. ¿Ah? Así debería quedar. Y después conectamos el cable, ¿sí? Conectamos el cable y después conectamos el sensor. Y para fijarlo a la estructura, ¿sí? Para fijarlo a la estructura, conectamos un perno a una tuerca a cada perno.
Y debería quedar así. Y finalmente, debería quedar así. ¿Sí? Entonces, a ver si vamos avanzando. Mientras van ensamblando, si tienen alguna consulta, por favor pueden escribirla al chat del Google Meet o si no también activar su micrófono y hacer su consulta, ¿sí? Voy repitiendo el proceso. El proceso es muy sencillo en realidad. El objetivo es que a nuestro robot Sumo, que ya lo tenemos ensamblado, tenemos que agregarle un sensor infrarrojo. ¿Dónde tenemos que agregarle? En el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho. ¿Por qué, profesor? Si yo quisiera poner en el izquierdo, ¿cuál es el problema? El tema es que lo vamos a poner en el lado derecho porque el sensor infrarrojo necesita estar conectado a al puerto 3 o al puerto 4, ¿sí? Entonces, la forma más cómoda de realizar eso es que el sensor esté al lado derecho, ¿sí? Porque sale el cable por aquí y lo conectamos al puerto 4 o al puerto 3, dependiendo, ¿no? Pero si lo ponemos al lado izquierdo, ya va a ser muy lejos, va a estar muy lejos para conectar el sensor al puerto 4 o al 3, ¿no? Entonces, por ese motivo, lo vamos a conectar en el lado derecho. Primer paso, identificar el sensor infrarrojo. ¿Cuál es, profesor? Es este, el que tenemos en pantalla. Ese es el sensor infrarrojo, ¿sí? Y ese sensor tiene dos orificios a los costados. Aquí podemos ver uno y obviamente en el otro lado simétrico también está. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es pasar dos pernos de 20 milímetros, ¿sí? Dos pernos de 20 milímetros por cada lado. Empezamos pasando el primero y aseguramos el perno con una tuerca en primer lugar. Y acto seguido le sumamos una segunda tuerca, ¿sí? Una segunda tuerca que tiene que estar bien ajustada, ¿sí? Luego repetimos el proceso
y llegamos a este punto. ¿Sí? Repetimos el proceso y llegamos a ese punto al que estamos mirando en pantalla. Es decir, dos pernos de 20 milímetros y cada perno está ajustado, está sujetado a la placa con dos tuercas, ¿sí? Con dos tuercas. ¿Sí? Como podemos ver. Luego, siguiente paso es conectar el cable, ¿sí? Conectamos el cable al sensor. Recordar hacerlo en orden, ¿sí? Recordar hacer los pasos en orden para lograr el objetivo. Luego, el sensor que ya está con las dos tuercas, es decir, así, dos tuercas por cada lado, y después de que hemos conectado su cable, lo conectamos en el soporte principal, que justamente sería este. Pero recuerden, en el lado derecho, por favor. Luego, para ajustar, para sujetar estos dos pernos a la estructura principal y obviamente al ajustar los pernos ya estaríamos ajustando el sensor, necesitamos colocar una tuerca a cada lado, ¿sí? Aquí estamos enfocando la primera tuerca y después la segunda tuerca y quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Así quedaría. Y finalmente nos quedaría de esa forma, ¿sí? De esta forma nos quedaría la parte de abajo del robot. Y eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Entonces, estamos esperando las evidencias, que nos envíen sus evidencias, ¿sí? Tenemos 20 minutos para eso. Todavía faltan unos 10 minutos más. Si alguien tiene una consulta, puede realizarla a través del chat o puede activar su micro y trabajamos. Envíen, por favor, sus evidencias con nombre, ¿sí? Para poder registrarlas. Ya tenemos dos compañeros que han logrado el objetivo. Apresúrense, todavía falta 10 minutos, ¿sí? Todavía tenemos 10 minutos más para poder conectar el sensor. A ver, nos hacen una pregunta. ¿En qué lado ponemos el sensor?
Muy bien, repito. El sensor va en el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho. ¿Por qué en el lado derecho? Porque, a ver, como pueden ver aquí en la foto principal, este es el lado derecho del robot, ¿sí? El sensor va en el lado derecho. ¿Por qué va en el lado derecho? Porque va a ser conectado ya sea al puerto 3 o al puerto 4 del robot, ¿sí? Es por eso que necesariamente tiene que ir al lado derecho, ¿sí? Así como estoy enfocando en la imagen. Sí, ya hemos recibido dos evidencias, seguimos esperando. Acabamos de recibir una tercera evidencia, perfecto, muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Nombre, por favor. Ahí está, ya nos enviaron el nombre. Traten de poner nombre y apellido, porque si hay un docente que también se llama Fernando en este grupo. A ver, ya vamos recibiendo una más. Muy bien, Fernando Gallo Apaza, perfecto. Un compañero más también ya conectó, ensambló y conectó el sensor. Perfecto, muy bien. Está correctamente colocado en el lado derecho. Excelente. Seguimos esperando, todavía tenemos 10 minutos más. Vamos a dar hasta las 7 en punto. A las 7 en punto ya deberíamos tener todos ensamblado el sensor al lado derecho. A ver, vamos recordando, ¿sí? El sensor, el sensor infrarrojo, se conecta al lado derecho de la placa, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, al lado derecho de la placa. ¿Por qué? Porque debe ser conectado en el puerto 3 o en el puerto 4, ¿sí? Recordando, primero, paso 1, identificar el sensor. Ese es el sensor infrarrojo, ¿sí? Paso 2, tenemos que colocar dos pernos, como muestra la figura, ¿sí? Dos pernos de 20 milímetros y en cada perno tenemos que asegurarlo a la placa. Cada perno lo aseguramos a la placa con dos tuercas, como pueden ver en la figura, ¿sí? De esa manera. Una vez que ya hemos asegurado cada perno a la placa con dos tuercas para cada lado, ¿sí? Entonces conectamos el cable. Ahí está, conectamos el cable. Y acto seguido, llevamos el sensor al soporte principal. Este es el soporte principal, ¿sí? Y lo colocamos como muestra la figura. ¿Sí? Perfecto. Ahora, lo que necesitamos hacer a continuación es poner a cada perno una tuerca para asegurarlo al soporte principal. ¿Cómo, profesor? Así, de esa manera. Una tuerca y listo. Y profesor, ¿el proceso lo repetimos para la otra tuerca? Claro que sí. Perdón, con el otro perno, claro que sí. Y quedaría de la siguiente forma. Al final nos debería quedar así.
Perfecto, seguimos recibiendo las evidencias. Muy bien. Excelente. Ahora, todos los que han conectado ya el sensor, ¿sí? Conéctenlo al puerto 4 o al puerto 3, cualquiera de los dos, y van a ver que se va a encender un LED, ¿sí? Se va a encender un LED. ¿Ah? Yo también lo voy a conectar. A ver, miren. En mi caso, he conectado el sensor aquí al lado derecho y aquí está su cable, ¿sí? Y al lado izquierdo sacaré el cable del sensor de ultrasonido. Si ustedes han puesto los dos cables a la derecha, no hay problema. Pero, ojo, el cable del sensor infrarrojo tiene que salir por el lado derecho, ¿ya? Por el lado derecho. Entonces, en este caso, coloco la placa, ¿sí? Coloco la placa y ya puedo conectar el sensor en el puerto 4 o en el puerto 3. Y cuando yo lo conecte, miren, enciendo, y cuando yo lo conecte, miren lo que pasa. Se enciende un LED en el sensor. Ahí está su LEDcito. En mi caso es verde, en el de ustedes puede ser azul, puede ser rojo, indistintamente, ¿sí? Ahí está el LED. Cuando yo lo conecto, lo desconecto y se apaga, ¿sí? Lo conecto y se enciende. Ahí está el LED, ¿sí? Lo pueden ver todos. ¿Sí? Entonces, en mi caso, voy a terminar de conectar. Ahora, profesor, ¿y los motores? Sí, los motores tienen que conectarlos. El motor izquierdo en el puerto M1, ¿sí? El motor izquierdo en el puerto de la placa M1. Y el motor derecho en el puerto de la placa M2, ¿sí? Y el motor izquierdo en el puerto M1 de motores y de motores DC, y el motor derecho en el puerto M2 de motores DC. ¿Está? Faltan dos pernitos. Está uno. ¿Está? Y me faltaría el último pernito. Ahí está. Listo. Ya está. Sí, y finalmente, bueno, mi sensor de ultrasonido, que yo lo puedo conectar al puerto 1, al puerto 2, eso también es indiferente, cualquiera de los puertos están disponibles para conectar el sensor. Y finalmente los motores. Profesor, yo desconecté los motores, pero no me acuerdo cómo ponerlos. Fácil. Para poner los motores, simplemente nos damos cuenta primero, el motor izquierdo. ¿Cuál es el motor izquierdo? Este que está aquí. Este sería el motor izquierdo, ¿sí? ¿Y su cable por dónde lo paso? Por este orificio, hay un orificio ahí. Entonces, por ahí pasamos. Recuerden que este es el motor izquierdo, ¿sí? El cable del motor izquierdo. ¿Dónde lo coloco? Hay dos conectores de puerto aquí. El M1 y el M2. Entonces, si es el motor izquierdo, lo pongo en el M1. Ah, ya. Y el derecho, profesor, en el que queda. Y el que queda, recuerden pasarlo por este orificio, ¿sí? Ahí está. Y lo colocan en el puerto que queda, que en este caso sería el puerto M2. Y ya está. Ya está listo. Debería quedar así. Así. Y ven que en el sensor se ha encendido un LED cuando lo he conectado, ¿sí? Así debería quedar. Ahí está, todos lo pueden ver. Sí debería quedar. Así. A ver, vamos a revisar las evidencias. Está. Nos han enviado, ¿cuántos docentes? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 docentes ya han logrado conectar. Nos quedan 3 minutos, por favor apresúrense, ¿sí? Es un proceso, no es muy largo el proceso, ¿sí? Así que todos lo podemos realizar
sin problema. Seguimos esperando, quedan 3 minutos. Somos 14 participantes en este momento en la sesión, deberíamos recibir 14 fotos. ¿Sí? Háganlo con calma, tiene que estar bien ajustados los pernos, ¿sí? Utilizando las tuercas, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. Seguimos recibiendo las evidencias. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya se conectó el sensor. Muy bien. Sí, vamos a enfocar una vez más el proceso de construcción. Ya sería la tercera vez para que los compañeros que faltan puedan lograrlo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, estamos mostrando en pantalla el robot, ¿sí? El robot. Un segundito. Ahí está. El sensor se conecta en el lado derecho, ¿sí? El sensor se conecta en el lado derecho. Así como pueden ver, este es el robot Sumo que teníamos y le estamos agregando el sensor en el lado derecho. ¿Cómo hacemos para conectarlo? Muy fácil. Primero identificamos el sensor. Aquí está. Luego vamos a conectar dos pernos, ¿sí? Dos pernos a cada lado del sensor. ¿Cómo, profesor? Como se muestra en la figura, ¿sí? Un perno para cada orificio del sensor. Un perno para cada orificio del sensor. Y cada perno tendrá que ir ajustado con dos tuercas para cada perno.
como pueden ver. Tenemos que ajustarlo bien para que no se mueva, ¿sí? Tiene que estar bien sujetado. Luego, una vez que ya tengo el sensor con las dos pernos y las dos tuercas, ¿sí? Le conectamos el cable. Y luego, una vez que ya tenemos el sensor, los pernos, las tuercas y el cable, lo conectamos en el soporte principal. Ojo, recuerden, en el lado derecho, por favor. Una vez que ya lo conectan en el lado derecho, ¿sí? Para ajustar estos pernos que estoy señalando aquí en la placa o en el soporte principal, ¿qué tenemos que hacer? Necesitaremos otra tuerca, una para cada perno. ¿Y cómo debería quedar? Debería quedar así, como estamos mostrando a continuación. Y finalmente el resultado es este de aquí. ¿Sí? Ese es el resultado del proceso de ensamblaje que estamos haciendo el día de hoy. A ver, nos acaban de mandar un mensaje que dice, tengo problemas con la red, se corta, dice, no pude seguir la secuencia. Ok, entonces voy a pasar a explicar una vez más, ya sería la cuarta vez, ¿sí? Atentos todos, por favor, atentos, por favor. Vamos a empezar. Nosotros ya tenemos ensamblado el robot Sumo, así, pero le vamos a agregar este sensor, el sensor infrarrojo, pero lo vamos a colocar en el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho. ¿Cuál lado derecho, profesor? Este es el lado derecho. ¿Dónde están los puertos 3 y 4? Ahí vamos a conectar. Entonces, para conectarlo, primero ubicamos el sensor, ¿sí? Ubicamos el sensor y luego le vamos a colocar dos pernos a cada lado. ¿Cómo, profesor? Así. Dos pernos a cada lado del sensor. Y en cada perno tendremos que poner dos tuercas, una después de la otra, ¿sí? Para asegurar los pernos a la placa del sensor, ¿sí? Y debería quedar de la siguiente manera. Ahora, luego, ya que tenemos conectado estos dos pernos con sus tuercas a la placa del sensor, conectamos el cable, ¿sí? Conectamos el cable USB. Luego, Luego, ese cable, ¿sí? Luego ese cable va conectado al puerto del sensor y el otro cable va suelto, porque este cable va a ir, este extremo, perdón, va a ir a la placa. Luego, lo llevamos al soporte principal del robot, ¿sí? ¿Cómo, profesor? Así como muestra la figura. Y finalmente, para asegurar los pernos al soporte principal, utilizaremos dos tuercas. Una tuerca para cada perno. Ahí está la primera tuerca, ¿sí? Bien ajustada, por favor. Y finalmente, la segunda tuerca. Y quedaría así. Finalmente, mostramos la parte de abajo del robot y debería quedar de esa forma, ¿sí? Bien ajustado, por favor. Ya está. Vamos a dar unos minutos más, ¿sí? Si tiene alguien alguna consulta, por favor, puede hacerla. Todos debemos conectar el sensor y enviar la foto de evidencia. Ya está. Perfecto.
¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí. A ver, vamos a contar cuántos docentes nos han enviado la evidencia. ¿Sí? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 docentes nos han enviado su evidencia, ¿sí? Somos 16 aquí conectados, faltarían 9 para 16, faltarían 7 docentes que estamos a la espera, por favor. No es un proceso tan complicado, la guía lo muestra cómo hacerlo y además lo ha explicado, no una, sino 4 veces, en 4 oportunidades ya hemos demostrado cómo o instruido cómo conectar el sensor. Perfecto. Y debería quedarnos así, como estamos mostrando en pantalla. A ver, seguimos esperando, por favor. Listo. Ahora sí, ya hemos dado tiempo suficiente. Entonces vamos a continuar. Por favor, los que faltan enviar la evidencia, apresúrense. ¿Sí? Apresúrense. Y vamos a empezar. Listo. Ahora sí. Una vez que ya hemos conectado nuestro sensor, ¿sí? Al robot, ahora, ¿sí? Es una guía muy sencilla. Ahora vamos a pasar a trabajar la guía del día de hoy, ¿sí? Que se refiere al sensor infrarrojo. Aquí está. Ya está. Empezamos entonces. Miren, en primer lugar, este sensor infrarrojo, ¿sí? Este sensor infrarrojo viene en un módulo, ¿sí? A esta plaquita le llamamos módulo, ¿sí? A esta plaquita le llamamos módulo. Y esta plaquita tiene dos sensores infrarrojos. ¿Cuáles son, profesor? Aquí es un sensor, aquí está, y aquí está el otro sensor. Son dos sensores. Profesor, entonces, ¿me está diciendo que tiene dos sensores? Sí, acá hay dos sensores en uno. El sensor 2, este sería el sensor 2, el izquierdo es el 2, y el derecho sería el sensor 1. ¿Sí? Hay dos sensores aquí, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Podemos utilizar indistintamente cualquiera de ellos, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Pero lo que hay que saber desde el inicio es que el sensor 1 es el derecho, este es el sensor 1, y el sensor 2 es el izquierdo, ¿ya? Ahora,
En cada sensor hay dos LEDs infrarrojos. ¿Qué cosa, profesor? No le entiendo. En cada sensor, es decir, este es un sensor, hay dos LEDs infrarrojos. Un LED que es el emisor y el otro es el receptor, ¿sí? Un LED que es el emisor y el otro es el receptor. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que el emisor envía una luz infrarroja. ¿Por qué es infrarroja? Porque esta luz no la podemos ver, ¿ya? Por eso es infrarroja. Esta luz infrarroja viaja por el medio, en este caso por el aire, y choca con la superficie, ¿sí? Ahora, en buena cuenta, si el robot está así, miren en la pantalla, por favor. Si el robot está así, esto ya no lo necesitamos. Si el robot está así, miren, el sensor está en la parte de abajo, ¿sí? Y justamente los LEDs del sensor están apuntando hacia el suelo, hacia el piso, ¿sí? Entonces, el LED emisor, como podemos ver aquí, el LED emisor, lo que va a realizar es mandar una luz infrarroja. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo va a mandar esa luz infrarroja? Así, de esta forma, ¿sí? El emisor manda una luz infrarroja. Y esa luz infrarroja, ¿sí? Esa luz infrarroja va a chocar con el suelo, ¿sí? Con el suelo o con la superficie donde está apuntando, ¿sí? Y cuando choca, rebota. Cuando choca, rebota, ¿sí? Ahora, y cuando rebota, esa luz es detectada por el otro LED, ¿sí? Que es un LED infrarrojo, pero es un LED receptor, ¿sí? Tenemos un emisor y un receptor. Aquí está, emisor y receptor. Ahora, profesor, ¿por qué nos está poniendo aquí dos superficies diferentes? Claro, es que este sensor va a reflejar la luz, ¿sí? Va a reflejar la luz infrarroja que emite, ¿sí? La va a reflejar, pero esa luz se va a afectar, se va a ver afectada por la superficie sobre la que está rebotando la luz, ¿sí? Por ejemplo, si es una superficie clara, ¿cuál es la superficie más clara que existe en color? La superficie de color blanco, ¿sí? Si la superficie es de color blanco, ¿sí? Entonces, si la superficie es de color blanco, entonces la luz va a reflejar en mayor cantidad, ¿sí? En mayor cantidad. Sin embargo, si la superficie es de color negro o es oscura, ¿sí? Va a reflejar la luz, sí refleja, pero refleja en cantidades muy pequeñas o hasta incluso no refleja casi nada, ¿sí? Entonces, estos son los dos extremos, ¿sí? En superficies blancas o claras, la luz refleja y en superficies oscuras la luz no necesariamente refleja o refleja muy poco, ¿sí? O refleja muy poco. Entonces, de esta forma, el sensor puede saber, ¿sí? Puede saber si es que está sobre una superficie blanca o clara o sobre una superficie negra u oscura, ¿sí? Ese es el tema principal de cómo voy a trabajar el sensor infrarrojo, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo saber si el sensor está en una superficie blanca o sobre una superficie negra. Ahora, decir blanco o negro, ¿sí? También se puede indicar como decir superficie clara o superficie oscura. Sin embargo, que estamos hablando de una superficie, los extremos de esos colores. ¿Cuál es el color más claro? El blanco. ¿Y cuál es el color más oscuro? El negro. Por lo tanto, estamos enfocando esas dos superficies. Ahora, sobre superficies claras de otros tonos, pues también rebotará la luz, pero en intensidades distintas, ¿sí? Intensidades distintas. Listo. Ahora, dice, podemos conectar el sensor infrarrojo solo en los puertos analógicos, ¿sí? Solo en los puertos analógicos. ¿Y cuáles son esos puertos analógicos, profesor? Los puertos analógicos, como dice en nuestro PDF, los puertos analógicos son los puertos 3, ahí está el puerto 3 y el puerto 4. Esos son los puertos analógicos. Ah, ya, profesor. Entonces, si yo voy a mi robot, veo que tengo el puerto 1, el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 4. Entonces, el puerto, ¿dónde voy a conectar mi sensor infrarrojo? Puede ser en el puerto 3 o en el puerto 4. Es por eso que elegimos el lado derecho del robot para conectar el sensor, ¿sí?
Perfecto. Yo en este caso lo estoy conectando en el puerto 3. Ustedes pueden conectarlo en el 3 o en el 4, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Ahora sí. Además que dice que nosotros podemos elegir entre el sensor 1 o el sensor 2. Profesor, ya me mareé completamente. Estaba entendiendo hasta aquí, pero ya me mareé. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar a continuación por qué podemos elegir entre el puerto 3 y el puerto 4. Miren, yo tengo el sensor, aquí está el sensor. Todo este sensor lo conecto a la placa a través de un cable. Todo el sensor, miren, acá está. Todo el sensor, todo lo conecto a la placa a través de un cable, ¿sí? Y puedo elegir entre el puerto 4 o el puerto 3. En este caso, yo he elegido el puerto 4. Hasta ahí perfecto. Pero, para programar el sensor, como en la placa tengo dos sensores, ya les he dicho que el sensor izquierdo, aquí como pueden ver también en el robot, el sensor derecho, es decir, este es el sensor 1 y el izquierdo sería el sensor 2, ¿sí? Por eso yo puedo elegir entre cualquiera de ellos para poder programarlo, ¿sí? Es lo que está tratando de decir esta línea. Aquí dice, podemos conectar el sensor solo en los puertos analógicos, ya sea el puerto 3 o el puerto 4. Y podemos elegir entre el sensor 1 o el sensor 2. ¿A qué se refiere eso? A que podemos elegir entre estos dos sensores. Miren, podemos elegir entre el sensor 1, que es el derecho, ¿sí? O el sensor 2, que es el izquierdo, ¿sí? Ustedes pueden ver que están etiquetados, ¿sí? No nos podemos confundir porque están etiquetados, ¿sí? Aquí o aquí. Este es el sensor 1, que está a la derecha, y el sensor 2, el que está a la izquierda. ¿Ah? Perfecto. Ahora sí, continuamos. Ahora, nos dan un dato adicional. Dice, cuando realizamos la lectura de los sensores, nos devuelven valores que están en el intervalo de 0 a 1023, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tomamos la lectura del sensor, ¿sí? Nos va a devolver números, ¿sí? Números que van de 0 a 1023. Pero, ¿qué significan estos números? Significa lo siguiente, dice, donde 0 significa que no hay reflexión de la luz infrarroja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hay reflexión en 0, ¿qué estamos hablando? Que la superficie es oscura o de color negro, ¿sí? De color negro. Y recibiremos el valor de 1023, que significa reflexión total, cuando estemos hablando de una superficie clara, ¿sí? Como en este caso, ¿ya? Como en este caso. En este caso, estamos enviando la luz infrarroja sobre una superficie clara y cuando nos da 1023 o los números tienden a 1023, ¿qué significa? Significa que estamos sobre una superficie clara, ¿ya? Justamente para entender esta relación lo vamos a ver en el caso de estudio número 1, ¿sí? Ahí vamos a trabajar esta reflexión. Listo, hasta ahí. ¿Hay alguna consulta? Hasta ahí hay alguna consulta, por favor, respecto de estos temas, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Si hay alguna consulta, por favor, adelante. Listo, seguimos. Ahora, igual, de la misma manera, para programar el sensor necesitamos realizar ciertos pasos, ¿sí? Ciertos pasos. Primero tenemos que trabajar con la librería LudioMax y en segundo lugar tenemos que representar este sensor que está físicamente en el robot, tenemos que representarlo en el lenguaje de programación. ¿A través de qué? A través de una variable. Profesor, ¿cómo se llama esa variable? Se llama, ¿cuál es el tipo? Esa variable especial se llama sensor subguión infrarrojo. Así como trabajamos el ultrasonido, que era sensor subguión ultrasonido, en este caso es sensor subguión infrarrojo, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Con letras iniciales mayúsculas y las dos palabras separadas por un subguión, ¿ya? Así como estamos enfocando en este momento. Y después el nombre. Ajá. El nombre
puede ser variado, ¿no? Puede ser, el que recomendamos nosotros es infrarrojo. Algunos también lo llaman y está muy difundido el nombre IR, la letra I de infra y la letra R de rojo también es válida, ¿sí? Y obvio lo que no debería ser es XY o AB, ABC, XYZ, no, eso no está permitido, no es una buena práctica, no la deben trabajar ustedes y tampoco se la deben recomendar a los chicos, a sus estudiantes. Listo, ahora sí, ya tenemos la librería, ya tenemos la variable de tipo sensor infrarrojo que está representando nuestro sensor físico, lo estamos representando en el lenguaje de programación, ¿sí? Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos configurar. Así como configuramos todos los otros sensores y actores, de la misma manera tenemos que configurar este sensor. Ahora, ¿con qué comando? Con el comando inicializar. Obvio, este comando lo tenemos que trabajar en la función de configuración setup, ¿sí? En la función de configuración setup, ¿sí? Es la misma función de inicializar, pero tenemos que indicar a qué puerto estamos conectando. En mi caso, yo lo he conectado al puerto 4, ¿sí? Al puerto 4. ¿Sí? Ustedes, si lo han conectado al 3, pues en esta configuración deberían indicar eso, que lo han conectado al puerto 3. ¿Así? Puerto lo escriben todo con mayúsculas y el número 3 a continuación. Listo. Ahora, una vez que ya tengo el sensor conectado, ¿sí? Así como está acá, lo tengo conectado, ¿sí? Ahora ya puedo programarlo. ¿Cómo lo voy a programar? Existen dos comandos. ¿Cuáles son esos comandos? Muy sencillos, dicho sea de paso, para poder trabajarlos. ¿Cuál es? Existe el comando que dice sobre línea negra. Ese comando, sí, ese comando nos va a indicar si es que el robot está sobre una línea negra, ¿sí? Y hay otro comando que dice sobre fondo blanco, ¿sí? Ese comando también nos va a ayudar para saber si es que el sensor está encima del fondo blanco, ¿sí? Entonces hay dos, sobre línea negra y sobre fondo blanco. ¿Ah? ¿Y cómo, profesor? Así. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un comando de... bueno, estoy en la función ahora de ciclo principal del programa, ¿sí? Y voy a consultar si el sensor infrarrojo está sobre línea negra. Pero, ojo, aquí miren lo que tengo que agregar. Tengo que decir cuál de los dos sensores. Ajá, y eso lo vamos a ver a continuación. Miren. ¿Cuál de los dos sensores tenemos que trabajar? Si yo digo sensor 1, significa que estoy hablando del sensor derecho. Y si yo digo sensor 2, significa que estoy trabajando sobre el sensor izquierdo. ¿Ah? Entonces, aquí, en buena cuenta, dice si el sensor 1 está sobre la línea negra. ¿Sí? Si está sobre la línea negra, esto nos devolverá una respuesta positiva y por lo tanto ejecutaremos una acción específica. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo quiero controlar el sensor número 2, entonces en vez de sensor 1 pondría sensor 2. ¿Sí? Y de la misma manera me estaría indicando si es que está o no está dentro de la línea negra. ¿Ya? O sobre la línea negra. Entonces, esas son las dos funciones básicas. Hay una tercera función que es la función leer, que justamente la vamos a enfocar aquí en el primer caso de estudio. ¿Sí? Entonces, antes de proseguir, lo que necesito es que ya todos tengan su sensor instalado. ¿Sí? Y empezamos con el primer caso de estudio. ¿Qué dice el primer caso de estudio? Dice lo siguiente. Se llama lectura del sensor. ¿Qué vamos a hacer ahí? Dice, el robot inicia con los LEDs en color azul. Ajá. Y como ya habíamos dicho, los LEDs nos indican estados internos del robot. En este caso, nos indica que el robot está listo para iniciar su funcionamiento. ¿Sí? Eso ya también lo hemos enfocado cuando hemos hecho el algoritmo del robot sumo la clase anterior. Entonces, cuando el robot ponga sus LEDs en color azul, significa que ya está listo. ¿Pero listo para qué? Listo para que nosotros presionemos el pulsador, ¿sí?
Cuando presionamos el pulsador, ahí sí, propiamente, el robot inicia su funcionamiento. ¿Y qué va a hacer? Lo único que va a hacer en este caso de estudio, como dice lectura del sensor, es enviar al monitor serie los valores de lectura de su sensor infrarrojo, ¿sí? Los valores de lectura. ¿Y cuántos sensores hay? ¿Cuántos sensores hay? Hay dos. El sensor 1 que está a la derecha y el sensor 2 que está a la izquierda. Igual, están etiquetados, ahí dice sensor 1, acá hay una etiqueta que dice sensor 1 y acá habrá otra etiqueta que dice sensor 2. ¿Ah? Perfecto, vamos a explicar el primer caso de estudio. Para este primer caso de estudio, ¿sí? Utilizamos el mismo patrón que hemos trabajado desde la primera clase de esta capacitación. ¿Cuál es ese patrón, profesor? Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería LudioMax. Recuerden que esta librería es una librería que está orientada a ser didáctica y fácil la programación en el lenguaje de Arduino, en el lenguaje de C++. ¿Sí? Recuerden que si no tuviéramos esa librería, los programas que escribimos aquí se cuadruplicarían o hasta quintuplicarían su tamaño, por lo tanto se hace más complejo. Sin embargo, con esta librería LudioMax podemos trabajar de forma muy sencilla. Luego, ¿voy a utilizar sensor infrarrojo? Claro que sí. Entonces tengo que indicar eso. Justamente declarando una variable que sea de tipo sensor infrarrojo. Luego, ¿voy a trabajar con los LEDs? Claro que sí, porque voy a mandar mensajes de estado, ¿sí? Entonces, de forma visual. Entonces necesito trabajar con los LEDs. Después, ¿trabajaré con parlantes? Claro que sí, porque al presionar el pulsador, se emitirá una secuencia de sonido. Y finalmente voy a trabajar con el pulsador, claro, porque lo estoy trabajando para controlar el inicio del funcionamiento del robot. Listo, está ahí todo claro. Ahora, miren, voy a inicializar el sensor, ¿sí? Pero miren, ahí hay una inicialización, además de indicar el puerto al que estoy conectando, ¿sí? Si ustedes conectan el robot, el sensor ultrasonido al puerto, por ejemplo, al puerto 4 como yo, tendrán que poner aquí puerto 4, ¿sí? Ahí está. Pero, profesor, ¿qué son esos dos parámetros? Esos dos parámetros nos están indicando, ¿sí? Buenamente, la línea de separación para que el robot pueda detectar entre blanco y negro, ¿sí? Recuerden que los valores de detección van de 0 a 1023, ¿sí? Si yo indico que la línea de separación es 800, significa que el robot de 800 hacia abajo va a indicar que se trata del color negro, y de 800 para arriba el robot va a indicar que se trata del color blanco, ¿sí? Justamente estos valores van a depender mucho de la cantidad de luz que tengan ustedes en el lugar donde se encuentra el robot, ¿sí? Por ejemplo, si a ustedes les aparece otra configuración, pues deberían cambiar acá estos números, ¿sí? ¿Cómo, profesor? En un momento más vamos a ver cómo se trata. Pero en mi caso, 800 es la línea divisoria entre negro y blanco en ambos casos, ¿ya? Luego inicializaré los LEDs, el parlante y el pulsador, ya sabemos cómo. Y finalmente, como vamos a enviar datos al monitor serial, tengo que inicializarlo también, ¿sí? ¿Cómo, profesor? Así. Y digo que, y voy a inicializar la comunicación serial a 9600 bits por segundo, ¿ya? Perfecto. Listo. Ahora, estas dos partes ya las sabemos y ya las conocemos muy bien, ¿sí? Que es la declaración de variables, los componentes que voy a trabajar en mi proyecto, y acto seguido, la inicialización de todos los componentes que estoy trabajando, ¿ah? Perfecto, ahora sí. Dice que el robot debe empezar con los LEDs en color azul, y ahí está, miren. Ahí el robot está trabajando con los LEDs encendidos en color azul, ¿ah? Primera parte entendida, ¿sí? Primera parte entendida. ¿Y después qué va a hacer? Después lo que va a proceder a hacer el robot es esperar, ¿sí? Va a esperar.
Pero va a esperar hasta qué, o mientras qué. El robot va a esperar mientras el pulsador esté liberado. Si el pulsador está liberado, es decir, como está aquí ahora, ¿sí? Como lo ven ahí, el robot va a esperar sin hacer nada, ¿sí? Ahí está esperando, no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Ahí está el robot, no está haciendo absolutamente nada. Solamente cuando yo presione el pulsador, el robot seguirá su ejecución. ¿Qué significa eso? Que enciendo los LEDs en color azul y mientras el pulsador esté liberado, ¿qué voy a hacer? Voy a estar aquí. Voy a estar esperando sin hacer nada. El robot va a estar esperando sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presionemos el pulsador, esta condición ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo mientras el pulsador esté liberado. Pero si yo presiono el pulsador, ya no se va a quedar aquí, sino que va a seguir la ejecución del programa y lo que va a hacer es emitir una secuencia de sonido. ¿Sí? ¿Cómo? Utilizando, ejecutando, llamando la función secuencia sonido 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces hasta ahí, todo claro. Luego, ¿qué va a hacer el robot? Lo que va a hacer el robot es enviar al monitor serial, ¿sí? Ahí está, al monitor serial. Va a enviar, por eso utiliza su comando print, ¿sí? ¿Qué va a imprimir? Va a imprimir la etiqueta que dice sensor 1 espacio. Eso es lo que va a hacer, sensor 1 espacio. Después va a enviar la lectura del sensor. Pero ojo, recuerden que el módulo tiene dos sensores. ¿Cuál será? El sensor 1, ¿sí? Acá lo podemos ver. El sensor 1 que es el que está a la derecha y el sensor 2 que es el que está a la izquierda. ¿Sí? Obviamente si yo lo miro desde esta posición, ¿no? Ahora, una vez que el robot, a ver, miren por aquí, una vez que el robot ha leído su sensor ultrasonido en el sensor, específicamente el sensor 1, ¿sí? Ese valor lo voy a enviar al monitor serie, ¿ya? Y después voy a escribir un guioncito y voy a poner sensor 2, ¿sí? Y voy a leer el sensor, precisamente el número 2, ¿sí? Entonces estoy realizando dos lecturas. Una para el primer sensor, que es el sensor 1, que es esta de acá, y otro para el sensor 2, que es este de acá, ¿sí? Perfecto. Listo. Ahora, hasta ahí. Miren, hasta ahí. El robot, y bueno, en este programa, ¿sí? Voy a utilizar el comando secuencia de sonido 1, donde aquí cuando presiono el pulsador ya se va a utilizar ese comando. ¿Y qué hace ese comando función? Fácil, ya lo conocemos. Lo que hace es emitir notas en secuencia, en este caso la 2.5, la nota 2.6 y la nota 2.7, ¿sí? Con una latencia de 70 milisegundos para cada una, ¿sí? Y después los apagará, el parlante, ¿sí? Entonces, eso es lo único que realiza este primer caso de estudio. Simplemente nos va a ayudar a visualizar qué valores tenemos en el sensor, ¿ya? Ahora, miren, para esto, ¿qué voy a necesitar, profesor? Para esto necesito, en primer lugar, como todas las clases, necesito que tengamos descargada la carpetita, ¿sí? La carpetita de clase 12, ¿sí? ¿Qué tiene la carpetita clase 12? Tiene los programas, que son 3 casos de estudio para hoy. Tiene la guía de construcción, sensor infrarrojo, que ya lo hemos visto, y tiene la sesión del día de hoy. Y entonces, por favor, vamos a descargar la carpeta del Google Drive. ¿Cómo tengo el link, profesor, para descargar la carpeta de Google Drive? Está en el grupo, ¿sí? Lo voy a volver a compartir para que todos puedan tener acceso a la carpeta, ¿ya? Ahí está. Voy a copiar el link otra vez para que todos tengan acceso a la carpeta. Ahí está. Listo. Ahí está la carpetita, ya la envié al grupo de WhatsApp. Entonces, usan el link para entrar. Y cuando presionen el link, ¿qué van a tener? Van a ver esta carpetita que dice Secundaria 2020.
¿sí? En la carpeta que dice secundaria 2020 va a haber dos carpetas más, una que dice guías PDF y programas y la otra que dice instaladores. Entramos a la que dice guías PDF y programas. Ya está. Ahora, una vez que ingresamos a esa carpeta, nos dirigimos a la carpetita que dice secundaria 2020 clase 12. Y en ese preciso momento le damos clic derecho encima y nos sale un menú, ¿sí? Con varias opciones. Vamos a seleccionar la que dice descargar. Y nos da un mensaje el Google Drive que dice preparando la descarga, ¿sí? Entonces en ese momento está preparando la descarga y cuando la termine de preparar va a decir descarga preparada y va a descargar la carpeta, pero en la carpeta la descarga, como ya hemos visto, en formato comprimido, ¿sí? Entonces, para ir a ubicar dónde está esa carpeta, presionamos el botoncito que está aquí al lado, ahí, ¿sí? Y vamos donde dice mostrar carpeta. ¿Y qué nos va a mostrar? En este caso nos va a mostrar dónde está la carpeta. Podemos ver que la carpeta está precisamente ahí. ¿Dónde? En mi carpeta descargas, ¿sí? Dependiendo de la configuración de su computadora, esa carpeta puede haberse descargado en descargas o en otra carpeta adicional. En este caso, se ha descargado en descargas. ¿Pero qué dice? Dice secundaria 2020 clase 12 y viene todo el código, todo un código de descarga del Google Drive, ¿sí? Entonces, ese es el archivo comprimido que tenemos que descomprimir. ¿Cómo lo descomprimo? Fácil, hago clic derecho y voy donde dice extraer. En mi caso, me sale así porque yo estoy trabajando con un programa para comprimir archivos que se llama WinRAR, ¿sí? Entonces le doy ahí y lo descomprime. Pero profesor, ¿lo va a descomprimir en la misma carpeta? Claro, pero para que lo descomprime en la misma carpeta, como mi carpeta está ordenada por fecha, ¿sí? Me va a aparecer en la primera ocurrencia. Ahí está la carpeta que acabo de descomprimir. Ahora, yo ingreso a esa carpeta, ahí está, y me sale la carpeta que yo quiero, que dice secundaria 2020 clase 12. Ahí ingreso, y aquí tengo el PDF que es la guía de construcción, el otro PDF que es la guía de la sesión del día de hoy, y además tengo una carpeta donde están los programas, ¿sí? Donde están los programas. Vamos a trabajar con el primero, ¿sí? El primero, que dice secundaria 2020, clase 12, programa 1. Ahí está. Y doble clic y se empieza a cargar el programa de Arduino. Ahí está, se está cargando. Listo. Y acto seguido se se abre el programa, ¿sí? Y el programa es este, el que hemos trabajado del monitor serial, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para ejecutar ese programa, profesor? Muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es conectar el robot, ¿sí? En este caso, miren, el robot está desconectado. Entonces lo voy a conectar con el cable USB a la computadora. Ahí está. Entonces lo voy a pasar a conectar. Ahí está. Y lo conecto. Sabemos que el cable pequeño aquí, el largo o el grande, ¿dónde lo ponemos? En la computadora. Listo, ya está. Ya está conectado el robot. Ahí como lo podemos ver. Listo. Ahora, acto seguido, ¿qué tenemos que hacer? El programa que tenemos aquí, lo tenemos que pasar ¿a dónde? Lo pasamos a la computadora, ¿sí? ¿A dónde? Al robot, porque este programa está en la computadora y lo vamos a pasar al robot, específicamente aquí, a su microcontrolador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo hacemos eso? Fácil. Para hacer eso, ¿sí? Para hacer eso, lo único que necesitamos es, primero, presionar el botoncito que dice subir, entonces ahí presionamos, pero antes de eso tenemos que asegurarnos que esté seleccionada la placa Arduino 1 y el puerto al que conectar. En este caso, en mi caso es el COM3, ustedes ya saben a qué puerto tienen que conectar. Listo, entonces le pongo subir y nos manda mensajes, ¿no? Dice compilando, después diré ahí
subiendo y finalmente dirá subido, ¿no? En este caso dice subiendo y después ya dijo subido. ¿Qué significa eso? Que el robot, ¿cuál robot, profesor? Este robot ya tiene el programa subido en su microcontrolador o cargado en su microcontrolador. Listo. Entonces, ¿desconectamos? No, no desconectamos. ¿Por qué? Porque este programa va a utilizar la comunicación serial a través de este cable USB para enviar los datos del sensor, a la computadora y podamos verificarlos, ¿sí? Entonces, acto seguido, una vez que ya he subido el programa, ¿sí? Una vez que ya subí el programa, voy a proceder a abrir el monitor serie. 1, 2 y 3. Ahí está el monitor serie. Y cuando yo abro el monitor serie, ¿sí? Me debería salir los datos del robot, sí, pero no me están saliendo. ¿Por qué no me están saliendo? Porque para que el robot empiece su funcionamiento, ¿qué debo hacer? Debo presionar su pulsador, ¿ya? Entonces, para esto, yo voy a utilizar, para hacerle el ejemplo, yo voy a utilizar dos tipos de superficie. Como pueden ver aquí, miren, como pueden ver aquí, tengo una superficie blanca, ¿sí? Aquí está la superficie blanca. Pero con ayuda de una cinta aislante, voy a poder colocar en este lugar, una superficie negra, ¿sí? Porque la cinta aislante es negra. Entonces ya voy a tener dos superficies que hagan contraste. El fondo blanco de la mesa y la cinta negra, ¿sí? Pero miren, profesor, ¿puedo utilizar cualquier cinta? En teoría sí, ¿ah? En teoría sí. Pero hay una cinta que es estándar y que tiene precisamente el color y el reflejo necesario para poder trabajar con robots, ¿sí? En este caso estamos hablando de la cinta 3M, ¿sí? Entonces, para hacer los proyectos necesitan trabajar con una cinta 3M, ¿ya? Por favor, cinta 3M. Listo, entonces yo voy a poner esta cinta que la tengo más abajo, la voy a poner aquí para que todos podamos ver, ¿sí? Ahí está la cinta. Ya está. Listo. Y además, voy a poner dos filas, ¿ya? Voy a trabajar con dos filas. Una primera fila ahí, y otra primera fila, la vamos a trasladar un poquito más acá. Una primera fila aquí. Y una segunda fila acá, ¿ya? Ahí. Vamos a poner dos en secuencia. Así, ¿ya? De tal forma que tengamos todo el ancho de dos líneas, ¿ya? Y el sensor finalmente, ¿cuál sensor, profesor? Este de aquí, ¿sí? Ya podrá saber si es que está sobre fondo blanco, como está ahora, o si lo ponemos aquí, va a estar sobre fondo negro, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a proceder a trabajar. Miren. Voy a mostrarles el monitor serie, ¿sí? Voy a mostrarles el monitor serie y lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Ahorita está eso, yo lo voy a poner aquí, sí, pero voy a agregar uno más. A ver, espérenme un segundito. Voy a agregar capturar ventana y lo voy a poner a aceptar. Y la captura de mi ventana va a ser el puerto de comunicación 3. Ya está. Listo. Y le pongo aceptar. Y ahí está. Me está saliendo el puerto de el monitor serial, ¿sí? Y esta la vamos a sacar de acá. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué tengo? Miren. Tengo el puerto la ventana de comunicación serial, que es la que he abierto en mi Arduino. Ahí está, esta misma es esta misma que le he abierto en Arduino, esta pantallita, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Esta, que la voy a maximizar por un momento. Ahí está, esa de ahí. Y también tengo la vista del robot, ¿ya? Perfecto. Entonces, miren, yo cuando presiono el pulsador, va a empezar el robot a trabajar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que el robot ahorita está esperando. El robot está esperando, ¿ah? Hasta que yo presione el pulsador. Entonces, miren, 1, 2 y 3.
y empieza a mandar los datos, ¿sí? Miren, empezó a mandar los datos. Entonces, miren, en este preciso momento, el sensor, este de aquí, el sensor, está sobre la superficie blanca. ¿Y qué valores está mandando? Está mandando valores cercanos a 1023, ¿sí? Porque recuerden que cuando el sensor está encima de una superficie blanca o clara, los valores tienden a 1023, ¿sí? En este caso, esta superficie blanca, esta de acá, la superficie blanca, está indicando valores de 993 para un sensor y 991 para otro sensor. ¿Qué significa eso? Que está sobre superficie blanca o clara, ¿ya? Ahora miren, ¿qué pasa si yo el robot lo traslado? Ah, ¿y por qué sale sensor 1 y sensor 2? Porque ambos sensores, miren, ambos sensores, el 1 y el 2 están sobre la superficie blanca. Es decir, el 1 y el 2 están sobre la superficie blanca. Otra vez lo pongo y ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar si yo coloco el sensor, ¿sí? Lo traslado así con mi mano y lo coloco encima de la superficie negra? Miren qué va a pasar. 1, 2 y 3. Ajá, miren, ¿qué pasó? Ya no es 993, sino son valores que oscilan entre 588 y para el sensor 2, 387. ¿Sí? Ahí está. Ahí están en sobre superficie negra y aquí sobre superficie blanca. Sobre superficie negra y sobre superficie blanca. Si está sobre superficie negra, como pueden ver ahí, ahora está sobre superficie negra, ¿qué está pasando? Está pasando de que la lectura ya no tiende, ya no se acerca a 1023, porque recuerden que 1023 son para valores sobre el cual el sensor está en línea, sobre fondo blanco. Pero si yo me acerco a fondo negro, como en este caso pongo el sensor encima de fondo negro, ¿qué va a pasar? Las lecturas ya van a tender o se van a acercar a cero, ¿sí? Entonces, en este caso, dependiendo de las condiciones de luz que tengo aquí, en este lugar y todo, entonces, esos son los valores que me están mostrando. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que ustedes tienen que hacer, tienen que mandar su evidencia mostrando el robot sobre una superficie blanca, ¿sí? Y mostrar qué valores está marcando para el sensor, para el sensor 1 y sensor 2 sobre superficie blanca. Y acto seguido, ustedes mueven el robot, lo ponen sobre superficie negra y enfocan otra vez el valor que está mostrando, ¿sí? ¿Y cuál es la lección aprendida aquí? La lección aprendida es que el robot sobre el sensor sobre superficies blancas manda valores cercanos a 1023 y sobre superficies negras manda valores que tienden o se acercan a 0. En este caso, 381. Por eso les digo que es importante trabajar con una cinta 3M que sea estándar. En este caso, una cinta aislante que sea estándar. En este caso, la 3M funciona muy bien para hacer estos proyectos. Nosotros ya con la experiencia, con todos los años que tenemos trabajando con este tipo de sensores, ¿sí? La que mejor ha dado resultados es la cinta 3M. Entonces yo les recomiendo que puedan adquirir esa cinta, ¿ya? Entonces, esa es la evidencia que tenemos que mandar a continuación, ¿sí? Fondo blanco y línea negra. Fondo blanco y línea negra. ¿Sí? Perfecto. Entonces empezamos a recibir las evidencias de este primer caso de estudio. A ver, por favor. Empezamos con recibiendo las primeras evidencias. Ahora, recuerden por favor,
que tiene que estar clarísimo o tiene que estar puesto que el sensor está conectado ¿a qué puerto? Aquí está, al puerto 4. Ahí está, al puerto 4. ¿Por qué? Porque yo lo tengo conectado al puerto 4. Ahí está. ¿Sí? Y segundo, recuerden, miren, otra vez algo que estaba, que quiero recalcarles otra vez. Miren, voy a presionar el botón reset del robot. Miren, el que está aquí. ¿Cuál botón reset, profesor? Creo que yo no vine a esa clase. Sí, ya lo estoy repitiendo varias veces en todas las clases. El robot, el botón reset es este que está aquí al lado del microcontrolador. Miren, yo lo voy a presionar y miren cómo se va a detener la comunicación serial. ¿Se han dado cuenta? Se detuvo. ¿Sí? Se detuvo porque he reiniciado el robot. Y cada vez que yo reinicio el robot inicia con los LEDs en color azul. Entonces yo presiono y el robot empieza a tomar la lectura. ¿Sí? Y otra vez se actualiza. ¿Bien? 993, 991 para fondo blanco. Y si yo lo acerco a negro, ¿sí? Ahí está, a negro, será 600 y 400. ¿Se dan cuenta? Depende del lugar que yo lo ponga, ¿sí? Dependiendo de la luz que haya en ese momento, también va a afectar las lecturas del sensor. ¿Ah? Perfecto. A ver, seguimos esperando las evidencias. Excelente, muy bien. Vamos recibiendo las primeras. Muy bien, a ver. Sobre fondo blanco, 991 y 500. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Están mandando fotos, ¿no? Podría mandar un videito también, tendría más didáctico, ¿ya? Pero está perfecto ahí. Muy bien, fondo blanco. Excelente. Muy bien, amigos. Perfecto. Excelente. ¿Sí? Y hemos recibido las dos primeras evidencias. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sí? Sobre línea negra, los valores se acercan a cero. Y sobre fondo blanco, los valores se acercan a 1023. Ahí está. Perfecto. Entonces, para esta sesión, sí, esperamos esas dos evidencias, ¿ya? Esas dos evidencias. Ahora, quedan dos casos de estudio más, ¿sí? Dos casos de estudio más. Yo los voy a ejecutar, ¿sí? Yo los voy a ejecutar. Y los dos para poder ejemplificar de qué se tratan. Y después ustedes, ahora sí, esos casos tienen que ser en video, ¿sí? Para que puedan enviar la evidencia, ¿ya? Miren, vamos a empezar con el siguiente caso. ¿Cómo abro el siguiente caso? Fácil, profesor. Voy a mi carpeta donde están los programas. El 1, ahora voy a cargar el 2. Para eso voy a cerrar el Arduino, voy a abrir y abrirá el caso de estudio número 2. Ahí está. El caso de estudio número 2 trata de lo siguiente. Miren, van a ver, lo voy a subir y ustedes van a ver de qué se trata. Subiendo, dice, subido. Listo. Miren, ahora sí, el caso número 2. Para el caso número 2, miren lo que va a pasar. ¿Sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. El robot inicia, ¿sí? El robot inicia con los LEDs en color azul. Ahora, el caso número 2, ya, como ya no vamos a utilizar el monitor serie, ya no necesitamos esto. ¿Sí? Ya no necesitamos el cable porque ya no vamos a enviar datos, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. Miren, cuando yo presione el pulsador, el robot iniciará su funcionamiento. ¿Y qué dice? Si el robot está sobre superficie blanca, como en este caso, encenderá sus LEDs en color rojo, ¿ya? Pero si el robot está en superficie negra, ¿sí? Ahora que lo voy a poner aquí, ¿qué va a pasar? Miren.
encenderá los LEDs en color verde y emitirá el sonido de la secuencia de sonido. Entonces lo saco, miren. Ahí está. Ahí está. Miren, acá está su sensor. Superficie blanca, LED rojo, y ahora lo voy a trasladar. Superficie negra. Superficie blanca, superficie negra. Blanca y negra. Blanca y negra. Ese sería el segundo caso de estudio, ¿sí? Todos lo pueden probar también de la misma manera, ¿sí? Recuerden ver el puerto, por favor, ¿ah? Si estoy poniendo puerto 4 aquí, en la computadora también debe decir puerto 4, ¿ya? Para que sea exitoso el caso. Ahí está. Más adelante se sale. Muy bien, excelente. Ese es el caso número 2. Y ahora vamos a probar el caso número 3. ¿Ya? Vamos a probar el caso número 3. Ahora, un pequeño detalle aquí del caso número 2, miren, es que ahora ya estoy utilizando, miren, ya estoy utilizando condicional. Digo, miren, si el sensor infrarrojo está sobre línea negra, ¿cuál sensor? El sensor 1, es decir, el que está a la derecha, ¿ya? Si está sobre línea negra, ¿qué hago? Enciendo los LEDs en color verde y emito la secuencia de sonido 1. ¿Sí? En caso contrario, si el sensor 1 no está sobre fondo negro o en todo caso está sobre fondo blanco, ¿qué hago? Enciendo los LEDs en color rojo, que es lo que está haciendo en este preciso momento. Fondo blanco, LEDs en color rojo, fondo blanco, LEDs en color rojo y fondo negro, LEDs en color verde y secuencia de sonido. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Listo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Recuerden, la secuencia de sonido. ¿Cómo es la secuencia de sonido? Ya lo sabemos, ya lo hemos hecho varias veces. Es que el parlante tiene que tocar una nota por un tiempo de latencia y finalmente lo apaga. Y eso repite por 3 notas. La nota 2.5, la nota 2.6 y finalmente la nota 2.7. ¿No? Perfecto. Ahora sí, trabajemos sobre el caso de estudio número 3. Para eso voy a mi carpeta 3 y abro el caso de estudio número 3. Espero a que se abra el programa de Arduino, ¿sí? Y ya se abrió y lo subiré. Ahí está. Listo. Ya está subiendo. Y finalmente dice, no se puede ver el dispositivo en puerto 3. Ahí miren otra vez, miren. Miren, me ha salido un error. No se puede abrir el dispositivo en el COM3. ¿Quién me dice cuál es el error? A ver, rápidamente. Ahí está el error. ¿Cuál es el error? ¿Por qué no ha subido? ¿Alguien se da cuenta por qué no ha subido? Fácil. No ha subido porque no he conectado el cable. ¿Se dan cuenta? Ese error también van a cometer los chicos. Así que, para subir el programa, tengo que conectar el cable. ¿Ya está? Y vuelvo a subir. Ahí está. Subiendo. Ahora sí dice subiendo y subido. Y ya está. Ahora sí, el programa ya está listo. ¿Y qué va a hacer este programa, profesor? Fácil. Ya que subí el programa, ya puedo desconectar el cable. Y acto seguido voy a demostrar. Miren. Miren qué va a hacer este programa. Recuerden que el robot inicia con los LEDs en azul. Eso significa que el robot está esperando a que presionemos su pulsador. Entonces yo voy a presionar su pulsador y miren lo que va a pasar. 1, 2 y 3. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué pasó? Avanzó porque estaba en superficie blanca y cuando llegó a la superficie negra, ¿qué pasó? O a la línea negra se detuvo. Otra vez, miren. ¿Se dan cuenta? Otra vez. Ahí está.
¿Se han dado cuenta que a veces se pasa? Eso es por la velocidad, ¿ya? Es por la velocidad. Por ejemplo, yo estoy programando ahí el robot a una velocidad de... A ver, todos miren, por favor. Miren el programa un momentito. Dice, miren, si el infrarrojo está sobre fondo blanco, su sensor 1, y además, también está sobre fondo blanco su sensor 2, es decir, los dos sensores están en color blanco. ¿Qué pasa? Los LEDs se encienden en color verde y los motores avanzan ¿a qué velocidad? Velocidad 50, ¿ya? Ustedes tienen que probar si a velocidad 50, por ejemplo, se pasa o no se pasa. Ahora, miren, yo lo voy a cambiar a 40 y van a ver que la velocidad va a disminuir, ¿ya? Lo subo y sigamos viendo. Ahora, si los... Ah, pero está desconectado, lo voy a conectar. Ya está. Ahora miren, lo voy subiendo. Ahora dice, si, miren otra vez, si el sensor 1 del sensor infrarrojo está sobre fondo blanco y además el sensor infrarrojo está sobre el fondo blanco, su sensor 2, ¿qué va a pasar? Enciendo los LEDs en azul y los motores avanzan a 40. En caso contrario, los motores se detendrán y encenderé los LEDs en color rojo. Vamos a probar. Ya le he bajado la velocidad 10 puntos, la potencia 10 puntos. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Desconecto y presiono. Y ahora sí. Perfecto. Excelente. Perfecto. ¿Así funcionará? También. Perfecto. Ahí se pasó, porque el sensor no estaba encima, ¿se dan cuenta? Perfecto. Excelente. ¿Podría agregarle sonido? Claro. Podría agregarle sonido, claro, miren. Acá está. Yo quiero que cuando los motores, cuando estén en superficie negra, los motores se detengan, los LEDs se enciendan en verde, en rojo y además ejecutar la secuencia de sonido 1. Lo conecto y vuelvo a subir. Ahí está. Ya está subido. Dice subiendo. Ahora va a decir subido. Ya está. Y listo. Desconecto. Y miren, le he agregado sonido. 1, 2 y 3. Ahora, profesor, ¿qué pasa si, ya para terminar, qué pasa si aquí yo le pongo velocidad, una velocidad, el doble de velocidad, 80? ¿Qué creen que pase? Si es muy veloz, se va a pasar. Si es muy veloz, se va a pasar. A ver, le he puesto en 80, ¿sí? Si es muy veloz, se va a pasar. Ahí está. Subiendo, subido. Ahora sí, miren. Si es muy veloz, se va a pasar. Ahora miren. Voy a presionar y se va a pasar. 1, 2 y 3. ¿Se han dado cuenta? Detecta, pero por el impulso que tiene, por la inercia que tiene, se pasa. Muy bien. Entonces, esos son los dos casos de estudio, o los tres casos de estudio que debemos enviar para esta sesión. ¿Ya? Muy bien, excelente. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien.
Excelente, muy bien. Perfecto, entonces hasta ahí esperamos sus casos de estudio y recordarles simplemente, sí, recordarles simplemente que estos casos, sí, estos casos nos van a ayudar a trabajar la versión número 2 de nuestro robot Sumo. Recuerden ahora que el robot Sumo, además de tener el sensor ultrasonido, ¿ahora qué tiene? Tiene el sensor infrarrojo, ¿ya? Y con esos dos sensores vamos a trabajar uno de los proyectos finales que los chicos tienen que presentar, ¿ya? Eso lo trabajaremos la próxima clase. Y recuerden que estos dos proyectos finales, ¿sí? Estos dos proyectos finales los estamos enfocando con un tema, obviamente, del COVID, ¿ya? Del COVID-19. Van a ver de qué se trata. Son dos proyectos muy, muy interesantes. Uno de estos es el robot Sumo con sensor infrarrojo y sensor ultrasonido, con un tema de COVID, ¿ya? Van a ver que va a estar muy, muy interesante. Y el otro es el robot controlado por celular. ¿Ya? El robot controlado por celular, que también lo vamos a trabajar sobre un tema de COVID, ¿ya? Sobre un tema de COVID. Entonces, ya próximamente ya estamos avanzando en esta capacitación y nos toca presentarles los dos proyectos finales que tienen que presentar los chicos en el evento de fin de capacitación. Muy bien, entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención, ¿sí? Ya, dice, una consulta, ¿por qué mi robot va hacia atrás? Nos dicen, ¿por qué mi robot va hacia atrás? Claro, recuerden que para que el robot vaya hacia adelante, ¿sí? Recuerden que el motor izquierdo tiene que ir conectado al puerto M1 y el motor derecho tiene que ir conectado al puerto M2, ¿sí? Solo de esa forma, el robot irá hacia adelante, ¿sí? Otra vez. Perfecto. Detecta y sigue avanzando. Perfecto. Tienen que probar con las velocidades, ¿sí? Le puse 80 y recién avanzó. Perfecto. Ya, ahora, ya para culminar, recuerden que todos los que no han desbloqueado sus robots, por favor, tienen plazo hasta esta semana, ¿sí? Tienen plazo hasta esta semana, hasta el día sábado, por favor. Es la última semana de desbloqueo. ¿Por qué? Porque como ya les he explicado, ya las próximas semanas nos vamos a enfocar solamente en los proyectos, como les expliqué, los dos proyectos de fin de capacitación, que como les digo, son el robot Sumo con infrarrojo, ultrasonido y el robot controlado por celular, y que ambos eventos, ambos proyectos están enfocados a un tema del COVID, ¿ya? Como les digo, ya en las próximas sesiones les vamos a mostrar estos proyectos interesantes que van a ser muy motivadores para los chicos, para nuestros estudiantes. Para finalizar, por favor, muchas gracias por su atención, ¿sí? Recuerden que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y justamente el tiempo no se recupera. Es por eso que nosotros nos esforzamos para que estas 4 horas que tenemos a la semana de capacitación sea del mayor provecho para ustedes, ¿sí? De mayor provecho para ustedes. Entonces, estemos atentos a las próximas clases donde vamos a presentar los proyectos de robot Sumo y robot controlado por celular, pero dentro de un contexto de COVID, ¿sí? Dentro de un contexto de COVID. Son dos proyectos muy interesantes para final de capacitación. Perfecto. También, por favor, atentos, el link de asistencia ya está compartido, en el chat del Google Meet. Por favor, es importantísimo que ustedes puedan registrar su asistencia. Yo ya tengo registrados sus evidencias, entonces, por favor, los que faltan, no demoren mucho, hay que completar. Y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima clase. Recuerden, esta semana es la última para desbloquear. Por favor, todos los que no han podido desbloquear, y obviamente las placas de los chicos también hay que desbloquear, por favor, háganlo, que es la última semana de desbloqueo. El link de asistencia, recuerden por favor firmar su asistencia antes de retirarse. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima clase.